Muchachos, buenos días. Gracias por estar en la clase del día de hoy. Vamos a estar analizando el siguiente tema referente a la materia de epistemología 1, la posibilidad del conocimiento. Vamos a analizar algunas doctrinas referidas a cómo podemos obtener tal conocimiento. Empezamos con el primero. Nos habla de lo que es el dogmatismo. Tenemos aquí un primer concepto que nos dice: para él resulta comprensible en que el sujeto, la conciencia cognoscente, aprenda su objeto. Esta actitud se fundamenta en una confianza total en la razón humana, confianza que aún no es debilitada por la duda. En otras palabras, muchachos, el dogmatismo supone absolutamente la posibilidad y realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Para Kant, el dogmatismo es la actitud de quien estudia la metafísica sin haber determinado con anterioridad cuál es la capacidad de la razón humana para tal estudio. El dogmatismo se puede también entender como la capacidad de conocer la verdad. ¿Sí? Por eso ahí nos habla sobre una confianza total en la razón humana. Es lo opuesto a la crítica. Veamos otra doctrina que está dentro de lo que es el estudio de la epistemología. Se llama el escepticismo. El dogmatismo frecuentemente se transforma en su opuesto, en el escepticismo. Mientras que el dogmatismo considera que la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto es comprensible en sí misma, el escepticismo niega tal posibilidad. El sujeto no puede aprender al objeto, afirma el escepticismo. Por tanto, el conocimiento considerado como la aprehensión real de un objeto es imposible. Según esto, lo podemos ver que no podemos externar ningún juicio y debemos abstenernos totalmente de juzgar. En otras palabras, el escepticismo, muchachos, lo podemos encontrar como una incredulidad, una falta de confianza, que no puede encontrarse ninguna opinión segura. El escepticismo se puede hallar principalmente en la antigüedad. Su fundador fue Pirrón de Elis. Ahora, antes de pasar a la siguiente doctrina, veamos por qué se considera a Pirrón de Elis el fundador principal de esta doctrina. Bueno, él afirmaba que no puede lograrse un contacto entre el sujeto y el objeto. La conciencia y el cognoscente están imposibilitados para aprender de su objeto. Vayamos con el siguiente, el subjetivismo. El subjetivismo, como su nombre lo indica, limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Es una doctrina filosófica que afirma que la fuente de todo conocimiento y de cualquier verdad depende de cada individuo. El subjetivismo nace con los sofistas en el siglo V a.C., cuando se comienza a incorporar nuevas doctrinas que sugieran obrar según la propia convicción. Al hablar del subjetivismo, muchachos, sencillamente vamos a hablar que depende de cada individuo y que también se puede decir que no hay una verdad absoluta. En pocas palabras, cada persona habla desde su propia perspectiva.
El relativismo. Doctrina epistemológica que hace depender la validez del conocimiento de determinados lugares, tiempos, épocas históricas, ciclos de cultura u otras condiciones externas en las cuales este conocimiento se efectúa. El relativismo afirma que no existe alguna verdad absolutamente universal. El relativismo, muchachos, acepta todos los puntos de vista. Veamos algo también, que el subjetivismo y el relativismo son análogos. Al referirnos a analogía, hablamos de una semejanza, una relación en el contenido. ¿A qué? Al escepticismo. En efecto, ambos niegan la verdad, no en forma directa como el escepticismo, pero sí en forma indirecta al dudar de su validez universal. Vamos con el siguiente doctrina, se llama el pragmatismo. El pragmatismo, al igual que el escepticismo, desecha el concepto de la verdad considerado como concordancia. El pragmatismo cambia el concepto de la verdad en cuanto que es originado por una peculiar concepción de lo que es el ser humano. Dentro de tal concepción, el hombre no es primordialmente un ser especulativo y pensante, sino un ser práctico y un ser volitivo. Bueno, vamos a entender un poco este concepto, porque hay algunas palabras que no logramos a entender. Cuando hablamos del pragmatismo, vamos a entender que, por ejemplo, el escepticismo presenta una actitud esencialmente negativa. Formula la negación de la posibilidad del conocimiento. El escepticismo adquiere un cariz positivo en el pragmatismo moderno. Al hablar de un cariz, se refiere a un aspecto que presenta una cosa o un asunto. Vamos a hablar del valor de la práctica. Cuando ahí se nos habla de un ser volitivo, es que se actúa conforme a la voluntad. Y que en este caso podemos verlo también como una teoría filosófica, en la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. Cuando ahí se nos dice, sino un ser práctico, es que por medio de ejercicios se origina el conocimiento o existe la posibilidad de ese conocimiento. Vayamos con la última doctrina o teoría filosófica. Se nos habla del criticismo. El criticismo está convencido de que es posible el conocimiento de que exista la verdad, pero mientras que tal confianza conduce al dogmatismo, a la aceptación candorosa, para decirlo en alguna forma, de todas las aseveraciones de la razón humana y al no fijar límites al poder del conocimiento humano, el criticismo pone junto a la confianza general en el conocimiento humano una desconfianza hacia cada conocimiento particular, acercándose al escepticismo por esto. Pocas palabras, el criticismo, muchachos, examina todas y cada una de las aseveraciones de la razón humana y nada acepta con indiferencia. Podemos también identificarlo como una doctrina que se caracteriza por asumir una actitud crítica y reflexiva ante las afirmaciones humanas. Pues hasta aquí vamos a concluir el video del día de hoy, esperando que sea de su entendimiento y pues los seguimos invitando a seguir con nosotros.